Texas Instruments es un monstruo más grande de lo que piensas. Texas tiene al menos 10 récords sobre algunas de las cosas más grandes del mundo. Entre otras cosas, tiene el hidrante en forma de dálmata más grande del planeta y el par de botas de vaquero más grande del mundo. Miden 40 pies de alto. Pero además de atracciones para turistas, Texas también posee otras cosas gigantes. Una de ellas es la compañía Texas Instruments, con sede en Dallas. Este gigante tecnológico centra su negocio en los semiconductores y otros circuitos integrados, vitales para la industria de hoy. Por sus ganancias anuales, la compañía se ubica entre los 10 primeros fabricantes de semiconductores del mundo. El portal especializado alemán Statista la ubica en el puesto número 9 con ganancias de $13.090 millones en 2020, a pesar de la crisis sanitaria del 2020. Incluso es gracias a ella que ha alcanzado ese puesto. En este video te mostraremos a este monstruo tecnológico estadounidense, más grande de lo que podríamos pensar, su historia y sus perspectivas a futuro. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los números de Statista colocan a Texas Instruments, TI, junto a compañías como la coreana Samsung o la taiwanesa TSMC, todas líderes en el campo de los semiconductores. Los mismos datos muestran un aumento relativamente discreto de las ganancias entre 2012, cuando fueron $12.080 millones, y 2019, cuando alcanzaron los $13.650 millones. Pero si bien el año pasado disminuyeron levemente, a poco más de los $13.000 millones, cifra que ya te asomamos, su desempeño superó la dura prueba de la crisis del 2020. Y además está por encima de Apple o AMD, aunque hay que decir que estas dos compañías subcontratan su producción de chips. En otros videos te hemos mostrado cómo la escasez de chips ha afectado desde la producción de automóviles hasta los equipos de estética para perros, justo en un momento en el que los humanos estamos llevando al Internet de las cosas a todas partes. Bocinas, lavadoras, lámparas y hasta semáforos inteligentes funcionan con chips cada vez más avanzados. Lo que también te hemos contado en otros videos es que las cadenas de producción de los chips más avanzados se concentran en Asia. Una sola compañía, la taiwanesa TSMC, tiene casi el monopolio de la producción de un chip avanzado, sin el cual la industria automotriz mundial puede paralizarse. Todo esto ha puesto en alerta a los gobiernos occidentales. Algunos de ellos han suplicado a los fabricantes taiwaneses, el gobierno alemán, por ejemplo, mientras que otros han tomado un enfoque, digamos, más agresivo. En febrero, la CNBC reportaba que la administración Biden había emitido un decreto para fortalecer la industria nacional de semiconductores. Todo esto pone en el centro de los reflectores a compañías como Texas Instruments y les promete a sus accionistas y trabajadores una buena racha de ganancias. Porque con más de 70 años de creada, Texas Instruments es un ejemplo de la capacidad industrial estadounidense y al mismo tiempo ofrece al país una oportunidad de recuperar el terreno perdido en los últimos años frente a China. Y es que tanto los Estados Unidos como China se hallan enfrentados en una nueva versión de la Guerra Fría, la misma que originalmente enfrentó al tío Sam con la Unión Soviética. En esta nueva versión de Guerra Fría, las armas son más sofisticadas, se centran en tecnologías que parecen de ciencia ficción. En algunas áreas, China ha tomado la delantera, lo cual preocupa mucho a los Estados Unidos. Tal vez el tío Sam echa de menos esa época en la que lideraba el mundo con su tecnología, mientras que China era un pobre, prominentemente productor de arroz. Lo paradójico es que Texas Instruments es una compañía con pie en esa época de la Guerra Fría y otro en el nuevo enfrentamiento de hoy. Por eso bien vale la pena darle un vistazo a su historia. La historia de Texas Instruments, del petróleo a los chips. A lo mejor estás viendo este video en tu celular, un aparato que cabe en la palma de tu mano. Incluso, si lo estás viendo desde una tablet, esta también es fácilmente manipulable con una mano. Pero en sus orígenes, las computadoras ocupaban pisos enteros en los edificios de las pocas corporaciones y universidades que las usaban. El que esa computadora superpotente, que es tu celular, te quepa en el bolsillo es parte de una historia que va del transistor al circuito integrado, y es aquí donde entra en escena Texas Instruments.
La compañía surge en 1951 como resultado de la reorganización de Geophysical Service Incorporated, una compañía fundada en 1930 y dedicada originalmente a fabricar equipos para la industria sísmica, así como electrónica militar. Sus equipos para la industria sísmica servían para localizar pozos petroleros mediante un método que todavía se usa, llamado reflexión sísmica. Ya vemos cómo, desde sus orígenes, los ingenieros de Texas Instruments estaban fabricando cosas que, con algunas modificaciones, serían útiles hasta hoy. Luego de la reorganización, Service Incorporated se convirtió en una subsidiaria de Texas Instruments. Luego, en el año de 1953, la compañía salió a la bolsa y dejó atrás el negocio de buscar petróleo. Rápidamente pasó del tubo al vacío y se integró al desarrollo de transistores, y llegó a producir el primer transistor comercial en 1954. En ese mismo año, también diseñaría y construiría el primer radio de transistores. El siguiente paso evolutivo en el hardware electrónico lo daría Jack Kilby, cuando inventó el circuito integrado en 1958, trabajando en Texas Instruments. Casi una década después, ingenieros de la compañía inventarían algo que has usado con frecuencia: la calculadora de mano, la favorita de los profesores de matemáticas en la secundaria estadounidense. Pero Texas Instruments no se detendría allí, porque en el año de 1970 crearía el primer microcontrolador de un solo chip, que, como tal vez sabes, es un componente que reúne todos los elementos vitales de una computadora en un solo chip. En la década siguiente, Texas Instruments daría otro salto a la velocidad de la luz cuando inventó el dispositivo de procesamiento de luz digital, o Digital Light Processing Device, en inglés, el que probablemente tengas en tu televisión. A finales de los 90, la compañía experimentó un cambio importante al vender su subsidiaria de defensa al conglomerado Raytheon Corporation, pero al mismo tiempo, este movimiento le permitió enfocarse en las soluciones digitales. Este modelo se completó en el año 2011 cuando Texas Instruments compró la californiana National Semiconductor. A partir de ese momento, el perfil de la compañía es el que tiene hoy. De él te hablaremos en la próxima parte. Los negocios de Texas Instruments. El centro de la producción de Texas Instruments, o su core business, son los chips análogos y los procesadores integrados, los que la proveen con el 80% de sus ganancias. Aquí un hito de su grandeza, más allá de los 174,000 millones de dólares que posee en valoración de mercado. Como sus componentes están en casi cada producto electrónico que puedas imaginar, una acción de la compañía suele ser vista como un indicador de toda la industria de los semiconductores. Si su acción sube, todo está bien. Si cae, ya sabes que habrá turbulencias en las cadenas de suministros de estos dispositivos. Con la compra de National Semiconductor, el portafolio de Texas Instruments pasó a estar formado por nada menos que 45,000 productos analógicos, además de dispositivos diseñados a medida de clientes corporativos y de clase mundial. Es por esto que en un prospecto para accionistas de la misma compañía, esta anuncia que su portafolio está formado por unos 80,000 productos, lo que lo hace más grande que el de cualquiera de sus competidores. La compañía se refiere tanto a la cantidad como a la calidad de los componentes que vende. Sin embargo, pone el énfasis en el producto por el que es reconocida por todos en la industria, el semiconductor analógico producido en wafer de 300 milímetros, una estrella en la compañía. Aquí Texas Instruments destaca que su producto bandera es 40 veces más barato que el fabricado en wafer de 200 milímetros, el que más producen sus competidores. Con 2 fábricas dedicadas solo a esta línea de producción, más una tercera en construcción en Richardson, Texas, la compañía se promociona como un suplidor omnicanal confiable. Su propia capacidad de producción, desde la fase de diseño hasta la elaboración, diferente a la de las otras compañías que subcontratan la manufactura, es otra de las ventajas del modelo de negocios de Texas Instruments. ¿Qué hacen sus consumidores con los componentes de Texas Instruments? Varias cosas esenciales para mantener en marcha el mundo hipertecnológico de hoy. Desde administrar cargas en centrales de energía, pasando por la transmisión de datos en casi cualquier plataforma que puedas imaginar, hasta permitirles el control y procesamiento en sus sistemas electrónicos. En las películas de Terminator, la corporación que crea Skynet, el programa de inteligencia artificial que causa el apocalipsis, se llama Cyberdyne Systems Corporation. En el mundo real, esa corporación definitivamente es Texas Instruments. Ambas fueron subcontratadas por el ejército de los Estados Unidos, y sus chips están en casi cualquier máquina y proceso que puedas imaginar.
Pero no te preocupes, lo más probable es que los componentes de Texas Instruments no terminen convirtiendo al Internet de las cosas en enemiga de la humanidad y dándole vida a unos robots asesinos. Lo que sí va a conseguir Texas Instruments con sus semiconductores es hacer más ricos a sus accionistas y trabajadores. Ya te vamos a explicar cómo. ¿Cómo gana su dinero Texas Instruments? Para muchos en el mercado estadounidense, Texas Instruments es sinónimo de calculadoras de bolsillo, incluso por encima de marcas globalmente reconocidas como Casio. Muchos adolescentes estadounidenses de hace unas décadas, cuando se habla de esta compañía, recordarán su TI-30X, la calculadora que les ayudó a probar matemáticas. Otros recordarán a la TI-84. Esta calculadora, con nombre de Terminator, era un poco más cara, pero tenía todas las funciones gráficas que necesitabas, incluso para usarla en la universidad. Asociada a la producción de calculadoras, la compañía mantiene unas pocas piezas de software de lo que fue su división de software, que vendió en 1997. Pero los cambios que te mencionamos en su historia hicieron de Texas Instruments una compañía muy diferente. Por eso es un gran error seguir asociándola con un fabricante de calculadoras de bolsillo. Sin embargo, en la radiografía que hace Forbes de los negocios de Texas Instruments, el segmento de calculadoras de bolsillo resalta por no requerir mucho gasto en investigación y desarrollo ni mayores costos asociados. Pero a medida que se fue especializando después de la compra de National Semiconductor hace una década, Texas Instruments amasó sus increíbles ganancias gracias a su enfoque en los mercados automotrices e industriales de mayor crecimiento. A las compañías que ensamblan estos productos, Texas Instruments las provee con su línea de semiconductores más pequeños y sofisticados. Este enfoque se combinó con una acertada estrategia de venta en línea tan temprano como en el año 2000, mediante una plataforma que permitía vender uno de sus softwares directamente al consumidor. De ese origen modesto, hace más de 20 años, la oferta se ha ampliado espectacularmente hasta alcanzar decenas de miles de productos a disposición de sus clientes. En su estrategia de negocio en línea de nuevo, Texas Instruments combina lo que vende con la forma en la que lo hace, porque ya no solo hablamos de su inmenso portafolio, sino de facilidades, como las opciones de pago que permite su plataforma o sus líneas de crédito. También está su tarifa plana de envíos. Después de todo, el gigante tejano sabe de electrónica, pero también sobre cómo vender. Este es el verdadero salto que convirtió a Texas Instruments en un gigante, su capacidad de satisfacer clientes dentro y fuera de los Estados Unidos, con productos hechos a medida y una línea de suministro y logística confiable. A todas estas condiciones hay que sumarle la política en un mundo que tiene años reconfigurándose tecnológica y políticamente. Basta mirar el interés del gobierno de los Estados Unidos por dominar las tecnologías disruptivas, como la de la inteligencia artificial, así como en invertir en infraestructura para competir con China. Todo esto nos lleva a pensar que, muy probablemente, en un futuro cercano, la principal fuente de ganancias de Texas Instruments sean sus contratos con el tío Sam. Ello será una vuelta a sus orígenes. Ahora que sabemos cómo Texas Instruments hace dinero y cómo lo hará en el futuro, tiene sentido confirmarlo con los pronósticos de los analistas. Hablemos ahora sobre ello. Los excelentes pronósticos para Texas Instruments. Hay dos tipos de pronósticos sobre las expectativas para Texas Instruments en el futuro inmediato. Uno era relativamente pesimista y era la proyección que hacía Forbes a principios del año pasado. Para esta especializada revista del mundo de los negocios, las ganancias de Texas Instruments disminuirían durante los próximos 2 años, como consecuencia de lo que creía sería una caída de las ventas de semiconductores. Forbes se basa en lo que había sido el mercado durante el año 2019, que en efecto experimentó una caída de $14.720 millones en ganancias. Pero la predicción fue un error, porque durante el disruptivo 2020, el mercado global de semiconductores creció casi 5% a medida que se ensamblaban aparatos acordes con la nueva economía basada en el teletrabajo. Más aún, cuando se revisan los números por tipo de semiconductor, encontramos que las ganancias de semiconductores análogos creció 9%, mientras que la de los procesadores integrados lo hizo 11%. Y al ser estos dos componentes el núcleo del negocio de la compañía, el hueco en los bolsillos que Forbes prevé para Texas Instruments no se ha materializado. De hecho, ha sido todo lo contrario. Según el portal ZDNet, en el último trimestre de 2020, Texas Instruments obtuvo un aumento anual en las ganancias de 22%, o $4.080 millones, casi nada.
La recompensa sobre sus accionistas se tradujo en un dividendo de $1.80 por acción. En ese momento, Rich Templeton, el CEO de la compañía, declaró: "Es un claro reflejo de la calidad de nuestro portafolio de productos y la eficiencia de nuestra estrategia de producción. Esto nos lleva al pronóstico favorable, porque durante el primer trimestre del 2021 se mantuvo la tendencia". Entre enero y abril, Texas Instruments tuvo un margen de ganancias de entre $3.790 y $4.110 millones. El precio de la acción alcanzó $173,91, con un dividendo de entre $1.44 y $1.66. Como anécdota curiosa, debes saber que en 1952, la compañía tuvo ganancias por $20 millones. Incluso, cuando se ajusta por inflación, ese dinero es una cantidad considerable. Ya en 2016, Texas Instruments reunía 46,000 patentes y a comienzos de 2020 manejaba una nómina de 29,900 empleados. Ello por si aún dudas de su tamaño e influencia en la industria. Con la escasez de semiconductores que te hemos mencionado, más las políticas anunciadas por la administración Biden, todo hace creer que los números del segundo trimestre serán mejores. Y si los planes se consolidan, Texas Instruments volará hasta la estratosfera. Pero lo mejor es que la perspectiva de crecimiento se mantendrá a largo plazo a medida que máquinas más inteligentes, como los autos eléctricos y los dispositivos autónomos, copen el mercado. En la lista de las 10 cosas más grandes del mundo que hay en Texas, que te mencionamos al inicio, también está el Big Tex, la mascota no oficial del estado, que es un vaquero inflable. La gente va y se toma una foto con Big Tex, pero no lo toma muy en serio, como te decíamos. Ni siquiera es la mascota oficial del estado. Para eso tienen el armadillo, que es un animal pequeño. Pero a su otro gigante, Texas Instruments, es hora de que empiecen a tomarlo mucho más en serio, porque todo indica que será una de esas industrias disruptivas en los próximos años a medida que aumente la demanda de semiconductores. Ya lo sabes, el gigante tejano está creciendo. Pronto podría estar en esta lista de la que te hablamos al inicio, junto a Big Tex o a las botas vaqueras más grandes del planeta. No sería mala idea invertir en Texas Instruments, como si se tratase de Apple o Tesla. Es hora de que te pongas tu sombrero, Stetson vaquero. Si buscas más información sobre cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan a Texas Instruments, la gran corporación de semiconductores que está ganando el tamaño de un coloso tecnológico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.